¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta noche de jueves, noche de chat económico aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y también nos pueden encontrar en www.unidiversidad.com.ar. Y en esta edición vamos a estar hablando de fondos públicos, lo vamos a hacer con una de nuestras invitadas habituales, que es Mónica González, contadora pública y además representante de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Económicas, a quien ya tenemos acá en el estudio. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Acá venimos con Leo a hablar del Tribunal de Cuentas, un órgano desconocido para muchas personas, pero que tiene una función muy importante dentro de la Constitución y dentro de la provincia. Bueno, vamos a hablar de este tema con Leonardo Davía, que es director general del Tribunal de Cuentas de Mendoza, como lo decía Mónica, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Apenas me convocó Mónica, para mí fue un placer y un gusto poder estar acá con ustedes hablando de algo que nos apasiona a los dos, ¿no? Bueno, lo decía ella también, ¿no? Tal vez no es un lugar o una institución muy conocida, pero obviamente la tarea es importante. El tema del control de los fondos públicos. Cuéntenos un poco cuál es la función. Control de los fondos públicos, hay dos organismos en la provincia de Mendoza que controlan los fondos públicos. La auditoría, la Contaduría General de la provincia, en la cual tuve la posibilidad de ser contador adjunto de ella y varios años delegado de esa contaduría, que hace un control interno. Inclusive interviene en el gasto previo al pago que termina siendo el tesorero con la orden de pago firmada por el contador general de la provincia. Y por otro lado tenemos un organismo de control externo, que es en el que actualmente hoy yo trabajo, se llama Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, y es un organismo constitucional. El espíritu del constituyente en su entonces, en el año 1932, a través de la ley 1003, se estableció que iba a existir un órgano con carácter importante, con personalidad jurídica propia, que iba a tener poder suficiente en todo el territorio de la provincia para, de alguna manera, aprobar o desaprobar todos aquellos funcionarios que de alguna manera hicieran o percibieran fondos públicos y sus inversiones de los mismos. Muy bien, Leo. ¿Y por qué no nos contás un poco el alcance del control que tiene el tribunal? Porque muchos dicen el tribunal no controla o el tribunal no dice nada de lo que se percibe que está mal. El alcance del control del Tribunal de Cuentas se suscribe específicamente al control de legalidad, no un control de gestión. El control de gestión, a través de la ley 8706, se estableció que iba a haber un organismo que dependía del gobernador, que era la Auditoría General de la provincia, que iba a hacer el control de gestión. Para eso no se ha puesto nunca en práctica todavía, por una cuestión a lo mejor financiera, presupuestaria, pero el Tribunal de Cuentas hace un control de legalidad, sobre la legalidad de los actos públicos que los funcionarios tienen que llevar a cabo, específicamente en lo que refiere al manejo de los caudales públicos de la provincia de Mendoza. Es un control de legalidad, y esto es bueno aclararlo, no es un control de gestión, netamente sobre el manejo y administración de esos fondos. ¿Y algún ejemplo así como para que uno pueda entender un poco cuál es ese control de legalidad? El control de legalidad se hace a través de la rendición de la cuenta. La rendición de la cuenta, todos los organismos están obligados a rendir cuenta de la función en un periodo de tiempo determinado. Ese control de legalidad consiste, igual que en la contabilidad privada, en analizar la cuenta a lo largo del ejercicio. La cuenta está integrada, ustedes saben, por estados contables. Esos estados contables es un resumen de lo que se ha registrado en algún sistema contable. En este caso, el sistema contable por ley también es el SIDICO, el Sistema de Información Contable de la provincia, y esas registraciones en el sistema contable tienen que estar respaldados por documentos, y esos documentos deben coincidir o deben marcar el funcionamiento en función, valga la redundancia, de lo que dicen las normas legales vigentes. Es decir, que todo funcionario público debe registrar en un sistema contable todos los actos que realiza teniendo en cuenta las normas legales vigentes. El Tribunal de Cuentas justamente lo que controla es eso, hace un control documental de la información que contienen esos estados contables en lo que se denomina cuenta, ¿sí? Ese es el control que realiza. Muy bien, eso está
bien plasmado en la Constitución, en la Ley 1003, que era del año 1932, y recién en el 2021, 6 de enero, regalo de Reyes, se aprueba la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la Ley 92-92, donde hace algunos cambios importantes y le da algunas posibilidades a la comunidad de hacer ciertos trámites dentro del tribunal cuando ve que algo no está funcionando bien. Seguro. La ley se aprobó, fue promulgada el 6 de enero del 2021, comienza a regir para los ejercicios que el Tribunal de Cuentas tiene que juzgar, o sea, aprobar o desaprobar recién en el 2022, y realmente había una necesidad. Esa ley 1003 es del año 32, vamos a cumplir casi 90 años y necesitábamos una actualización de la ley. La verdad que tanto desde el punto de vista contable como jurídico hay un montón de modificaciones que hacen tanto a la ciudadanía, al cuentadante, al responsable de administración de los fondos públicos, como al Tribunal de Cuentas, interponer distintas acciones que hagan que un conflicto no se tenga que terminar dirimiendo en la Corte y se pueda resolver antes. Eso, lógicamente, ahorra tiempo, dinero, etcétera. La verdad que la ley está muy bien armada, fue confeccionada bajo un marco conceptual muy similar a la ley de procedimientos administrativos y a la reforma que se hizo en el Código Procesal Civil. Tiene básicamente 3 ítems. Uno es todo lo que es el marco conceptual, se refiere a la parte del alcance que tiene la ley, principios, y un apartado de lo que se refiere al lenguaje técnico que debemos utilizar a los fines de que la ciudadanía entienda cuando hablamos de, por ejemplo, lo que es una cuenta, lo que es un cuentadante, un responsable, etcétera, etcétera, etcétera. En esos 3 puntos se puede enmarcar la nueva ley 92-92 y bueno, si quieren les cuento algunas modificaciones que tuvo relevantes, ¿no? Bueno, eso de las modificaciones más destacadas lo vamos a ampliar ahora porque tenemos que ir a una pausa, pero enseguida justamente queríamos hablar un poquito en profundidad de cuáles han sido los grandes cambios que además eran necesarios, porque creo que tiene que ver un poco con una cuestión de que han pasado los tiempos, ¿no? Y que era necesario amoldarse a los tiempos que corren. Quiero entenderlo de esa manera. Así es que vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos en Chat Económico. Seguimos en Chat Económico, ya estamos en el segundo bloque y habíamos quedado con un tema pendiente, por cierto, bastante interesante. Y lo vamos a hablar con Leonardo Davía, que es director general del Tribunal de Cuentas de Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y obviamente seguimos con Mónica González, contadora pública, aquí en esta edición de Chat Económico, hablando de esa modificación que hacían referencia a los dos, ¿no? Mónica y usted, Leonardo, de la derogación de la ley orgánica del tribunal que tenía, digamos, muchos años y que fue, podríamos decir, actualizada en el 2021. No, yo creo que hubo un cambio profundo. Fue una derogación de una ley modificación y creación de una nueva ley. O sea, habían 2 posturas que se manejaron en su momento. Una, modificación de la ley, que implicaba quizás sacar algunos artículos e incorporar otros, o hacer una modificación más profunda, y esa ya no era una modificación, sino que era derogar una ley y crear una nueva. O sea, han habido cambios sustanciales en la y si tenemos que sintetizar cuáles han sido los cambios más importantes de la ley, ¿cuáles fueron? Mira, lo podría resumir en 7 o 8 puntos. Indudablemente hay muchísimos más, pero 7 o 8 puntos los podríamos resumir. Por un lado, se incorpora la oralidad, que antes no la teníamos. Entonces, la oralidad, hay 2 artículos que se establecieron en la ley, el 43 y el 49. El 43 está dado por el lado del cuentadante, aquel que es responsable del manejo de los fondos públicos, donde se le da la posibilidad de que en forma oral, durante el periodo de juicio de cuenta, pueda ampliar o quizás aclarar algo oscuro que en sus informes, cuando tiene que responder las observaciones del tribunal, no han quedado claras. Y por el lado del tribunal, en el artículo 49, le da la posibilidad al tribunal
quizás justamente de malinterpretar alguna observación de las contestaciones realizadas por el cuentadante y de esa manera poder llegar a un juicio de cuenta más transparente, ¿no? Más claro. Ese es uno de los puntos importantes que se agregó. Después, un tema muy importante que fue muy discutido, y me parece que es el know-how de esta nueva ley, fue el tema de los recursos que se pueden interponer ante el Tribunal de Cuentas. Antes la única forma que tenía el ciudadano, el cuentadante, el denunciante, el denunciado, era acudir ante un recurso, un amparo, una acción procesal administrativa ante la Corte, ante un fallo del Tribunal de Cuentas, en el caso que hubiese sido pasibles de alguna multa o algún cargo, ¿sí? El Tribunal de Cuentas ahora establece un proceso donde lo divide básicamente en dos. Por un lado, una acción aclaratoria, sí, donde se le da al cuentadante la posibilidad nuevamente en ese juicio de cuenta, en el año que tiene el tribunal para fallar la cuenta del ejercicio, la posibilidad de ampliar lo que el cuentadante en su descargo al informe manifestó en su momento. Y por otro lado, al Tribunal de Cuentas le da la posibilidad de nuevamente llegar a un juicio de cuenta más profundo, ¿no? Y el otro recurso es el recurso de reconsideración, que no es un tema menor, es que una vez fallada la cuenta del ejercicio, el cuentadante puede presentar ante el Tribunal de Cuentas un recurso de reconsideración. Para ello se necesita una admisión formal por parte del tribunal, donde se le da traslado a los titulares del tribunal para que en el término de 10 días admita o no ese recurso. Una vez admitido ese recurso, se lo trata en las distintas etapas que tiene el tribunal para rever el fallo. Si en este caso el fallo es considerado que hubieron elementos de juicio que se aportaron con posterioridad, o se falló mal porque no se tuvieron en cuenta un montón de casuísticas, el Tribunal de Cuentas puede sacar un segundo fallo rectificativo del primero, y dejar sin efecto en este caso seguramente una multa o un cargo. Esos son los dos recursos que interpone el tribunal dentro de la esfera del Tribunal de Cuentas. Y por otro lado, que es el tercero, que yo creo que es el más importante, le da la posibilidad tanto al Tribunal de Cuentas como al cuentadante de ir a la Corte, pero a través de un recurso contencioso administrativo, no a través de una acción procesal administrativa. Es decir, le da la posibilidad al cuentadante que interponga ese recurso contencioso administrativo ante la Corte, pero la Corte tiene que hacer también una admisión formal sobre ese recurso. Pero previa a esa admisión formal que realiza la Corte, le da traslado al Tribunal de Cuentas con esos nuevos elementos de juicio y con el recurso presentado por el cuentadante a fin de que el Tribunal de Cuentas tome conocimiento y tenga un plazo, creo que son de 15 días, para rever nuevamente su fallo. En el caso que el Tribunal de Cuentas considere que se aportaron elementos de juicio que antes no se habían aportado, por lo cual el fallo fue de determinada manera, el Tribunal de Cuentas puede dejar sin efecto, haciendo uso del artículo número 6 del Código Procesal Civil, donde se termina o culmina el conflicto en ese caso, y de esa manera es importantísimo porque se eliminan tiempo, costos, la Corte no termina fallando o juzgando algo que por ahí no es materia netamente judicial. Por eso hablábamos de la juridicidad de los fallos del Tribunal de Cuentas, ¿no? Leo, ¿cuáles serían los casos más resonantes de los últimos tiempos que el Tribunal de Cuentas con su actividad jurisdiccional y de fiscalización ha encontrado? Por ahí no son de público conocimiento. Permanentemente se encuentran procedimientos administrativos irregulares por distintas índoles, porque quizás no tengo la gente para poder trabajar y hacer el trabajo como corresponde y cometo procedimiento administrativo irregular como cuentadante, y casos más resonantes que tienen más trascendencia pública, lógicamente. Claro. Tenemos muchos, tenemos casos como por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, el de los Vale Más, en su momento, que se reimprimían los tickets, eso ocasionó una defraudación al Estado, fue a la Corte, y la Corte en ese caso terminó resolviendo, pero por una cuestión de extemporaneidad, es decir,
el Tribunal de Cuentas demoró casi 5 años en poder fallar y determinar con precisión el cargo, entonces no resolvió la cuestión de fondo, sino que prescribieron las causas. Otro de los casos retonantes fue el de vialidad provincial, sí, que eso fue en el año 2019, no sobre el juzgamiento de la cuenta del ejercicio, sino sobre, en la etapa de fiscalización. El Tribunal de Cuentas tiene 2 etapas, etapa de fiscalización y juicio de cuenta. Durante la etapa de fiscalización, la norma establece que si yo encuentro elementos de juicio suficientes como para salir a juzgar o a frenar algún perjuicio que le pueda producir al Estado, puedo abrir, no es una pieza separada lo que se abre un juicio parcial de cuenta. Antes de que me presente o llegue el momento de presentar la cuenta, yo en un momento determinado puedo abrir un juicio parcial de cuenta. El Tribunal de Cuentas del año 2019 observó que se venían trabajando en forma incorrecta el manejo de los fondos respectivo a específicamente en lo que es la caja chica, los gastos menores que podía hacer el organismo, y encontramos que habían elementos suficientes como para hacer un juicio parcial de cuenta. Se abrió un juicio parcial de cuenta en el año 2019, el Tribunal de Cuentas determinó un montón de irregularidades y termina fallando ese juicio parcial de cuenta. No en forma unánime, hubieron algunas disidencias por parte de los miembros, de los vocales del Tribunal de Cuentas, pero se terminó fallando, imponiendo multas y cargos a varios sujetos que administraban el ente, el administrador, el tesorero, y hubieron al jefe administrativo, jefe contable, no recuerdo en este momento bien, y hoy ese caso está en la Corte. La Corte todavía no resuelve. Básicamente el conflicto está en si el cargo que se le aplica al administrador de ese organismo en su momento era un cargo o era una multa. El Tribunal de Cuentas puede multar o puede interponer un cargo. Multa es algo más tranquilo, algo más suave, pero cargo es la recomposición del daño que se produce en el Estado y eso hay que devolverlo. La Corte aún todavía no resuelve sobre el caso de fondo, se está analizando y bueno, creo que el Tribunal de Cuentas hizo un buen trabajo en el control de los fondos públicos, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando del tema y sobre todo cómo está Mendoza si tenemos que hacer una comparación. Digo, también vamos a traer y vamos a citar lo que está pasando en algunas partes del mundo. Estamos en Chat Económico, ya regresamos. Estamos en el último bloque de Chat Económico y seguimos hablando con Leonardo Daviá, director general del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y también sigue con nosotros Mónica González, contadora pública. Bueno, habíamos dejado pendiente esto de hablar un poquito de si tenemos que comparar la situación del Tribunal de Cuentas en la provincia de Mendoza, ¿qué pasa con las otras provincias? ¿El manejo es similar e incluso a nivel nacional tienen diferencias? El Tribunal de Cuentas de la provincia es pionera y les diría que está muy bien catalogado a nivel nacional. Tiene instrumentado un sistema de normas ISO que respalda la gestión y los procesos que posee el tribunal. Y en el resto del país son muy similares. Hay provincias que hay diferencias por ahí sustanciales, donde hay tribunales de cuentas que hacen las dos clases de control, el control interno y el control externo. Pero por lo general, salvo la composición de los tribunales, el trabajo que realizan es el mismo, fallan sobre lo mismo y las normas contables sobre los que fallan son idénticas. Yo quería preguntarle, Leo, el Tribunal de Cuentas antes era un tribunal chiquito que nadie conocía y fue reorganizándose de a poco, constituyendo el cuerpo, las direcciones de cuenta y abajo los que revisan, los que saben leer esos estados contables. ¿Qué podés agregar de eso que se fue gestando en el tiempo con esta nueva ley? ¿Qué le da esta ley? Y la verdad que es muy importante. Primero, el Tribunal de Cuentas, hoy hay 10 direcciones, Mónica, no sé cuánto habían, eran muy poquitas. Se le dan 10 direcciones, la nueva ley modifica también la estructura del presidente, se le da facultades al presidente del Tribunal de Cuentas
donde lo pone en una situación de administrador y representante del organismo ante el Estado. Le da facultades de firmar todas las órdenes de pago y cheques que el tribunal necesita a los fines de su funcionalidad. Tiene el poder de contratar, tiene la facultad de contratar a todos los funcionarios que hoy tiene el tribunal, como así también del secretario relator y del director general. Se dividen las funciones, se le da un poder más amplio al presidente del tribunal como al administrador del mismo. Después, lógicamente, esas áreas que maneja el tribunal cada vez han sido mayores. Hoy el Tribunal de Cuentas controla alrededor de 170 cuentas, involucra a todos los municipios y la nueva ley habla de lo que es la persona de existencia humana, la persona humana, jurídica, pública o privada. Entonces el control es más amplio y específicamente en la privada, en lo que se refiere a todos aquellos que el Estado de alguna manera otorgue subsidios, subvenciones, recursos. Entonces la verdad que las facultades del tribunal son muy amplias y el ámbito de aplicación cada vez mayor, por lo cual necesitábamos una ley que de alguna manera agilizara ese control. Se establecen tiempos que son muy importantes, hay un concepto que habla sobre la cuenta integrada, quizás en otras provincias no lo tienen, la provincia de Mendoza sí, se considera cuenta integrada cuando realmente el tribunal está en condiciones de poder analizarla y estudiarla. Si yo no estoy en condiciones de analizarla y estudiarla, me puedo demorar años hasta que el cuentadante me dé toda la documentación necesaria para poder fallar. Entonces hay un periodo de tiempo que el tribunal tiene, que es de 1 año para fallar la cuenta, pero de que se considere integrada. Si no le integran los cuentadantes, hay un régimen sancionatorio a los fines de que el cuentadante cumpla con esa integridad. Y si no cumple, el Tribunal de Cuentas, por ley, tiene facultades de determinar de oficio, que no es un tema menor, pero bueno, puede también determinar de oficio la no integración por parte del cuentadante de la cuenta general. O sea que nadie escapa al control del tribunal. Y el control público en general debe entenderse como un control que no es al responsable directo, sino que es un control que favorece a la ciudadanía. La ciudadanía por sí no puede salir a controlar, sino que son los órganos de control que se forman, entre ellos el tribunal, lo que le brinda a esa ciudadanía las garantías objetivas de que los fondos que aporta están siendo bien usados. Por eso yo celebro esta ley que ha incorporado un montón de estrategias y de funciones al tribunal que antes no la tenía. Yo ingresé mi carrera en el Tribunal de Cuentas en el año 86, era el número 54, eso éramos la cantidad de empleados. Hoy son muchos más direcciones, llegué a ser directora de cuentas y la verdad que iban creciendo los negocios públicos y el tribunal se fue ayornando. Hoy el tribunal es órgano auditor internacional. Es decir, que este sistema de control de Mendoza es envidiable, es copiable. Si hay algo que decirle, yo diría, traten de ser los sistémicos. Traten de unirse con los otros órganos de control para que el control no sea sancionatorio, sino que justamente acompañe a la gestión para que nada se haga mal. Y además para garantizar la transparencia, Y ¿no? garantizar obviamente la transparencia del manejo de fondos públicos. Si me permiten agregar algo, me parece que Mónica diste en la tecla, porque la ciudadanía piensa que el Tribunal de Cuentas es un organismo que viene de otro planeta, claro, y que viene a juzgar tu comportamiento como funcionario. Y es todo lo contrario. El Tribunal de Cuentas lo que hace es acompaña la gestión, detecta errores para evitar un daño mayor. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que observar o entender del Tribunal de Cuentas. Por eso es que estamos haciendo mucho hincapié en el periodo de fiscalización, que si bien estaba en la Ley 1003, hoy lo hemos separado y lo hemos aclarado un montón más. Es como la auditoría interna y externa. A mayor auditoría interna va a ser mayor la externa. Claro. Y esto es igual. Mientras yo más controle, más colabore con el cuentadante en el periodo de fiscalización, seguramente la rendición de la cuenta general del ejercicio, que es la segunda etapa, va a ser menor. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por venir a compartir este ratito con nosotros en Chat Económico. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema y gracias, Mónica, también. Gracias, Claudia. Gracias, Leo, por estar acá con nosotros. No, al contrario, un gusto y cuando necesiten, estoy. Seguramente será así. Así pasaba Leonardo Davía, director general del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, y también con nosotros estuvo Mónica González, que es contadora pública nacional. Nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Económico. Que tengan buenas noches.
Gracias.